Apreciados hermanos en la fe, después de 4 años que hicimos un video sobre el libro de María Valtorta titulado El Hombre Dios, queremos volver a tocar el tema porque recientemente hemos recibido comentarios sobre el mismo. Hay personas que encuentran fascinante, muy humano, a nuestro nivel, lo que se narra en los libros de Valtorta, en su novela, porque dicen que los hace identificarse mejor con Cristo, que hacen que Cristo venga más a nuestro nivel humano. Bueno, ese es uno de los problemas, que lo trae tanto a nuestro nivel que nos cambia inclusive el Evangelio. Hay pasajes en estos escritos que son contrarios a lo enseñado en la Biblia y esto es muy peligroso. Un pequeño ejemplo. Cuando la Virgen visita a Santa Isabel, dice Valtorta que cuando se abrazaron, una verdad le reveló el Señor a Santa Isabel. Esto es lo que dice Valtorta. Sin embargo, leemos en el Evangelio de San Lucas que apenas Santa Isabel escuchó el saludo de la Virgen, ella quedó llena del Espíritu Santo y dice su famosa exclamación. En otro pasaje, el cual es perturbador, donde dice Valtorta que Jesús le dice a San Pedro de forma ruda: «Ven aquí, usurpador y corruptor». Y Pedro responde: «¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho, Señor? Has corrompido a mi madre. ¿Es por eso que querías estar solo? ¿Qué debo hacer contigo?». Jesús sonríe y Pedro recupera su confianza. «Realmente me asustaste. Ahora te estás riendo». Esto sale en el volumen 3, número 199.8 en la versión en español, porque en inglés la ponen en el volumen 2. El contexto de esta situación es que la Virgen convence a Jesús que le deje a San Pedro un niño que llevan con ellos para que aprenda a ser padre, ya que San Pedro va a ser padre de muchos, le dice Cristo a la Virgen, y por eso es que no puede dedicarse a un niño. Pero entonces ella le dice que cómo puede ser dulce y un padre de verdad si él no tiene niños naturales de él, que le permita tener este niño, pues para que se le desarrollen sus instintos paternales. Bueno, esto tiene visos de una gran blasfemia contra el sacramento del sacerdocio y que por favor esto no lo lea el Papa Francisco, porque seguro que manda a que todos los sacerdotes pongan en el pipote de la basura su celibato, los mande a casarse, a tener hijos, para que aprendan a ser verdaderos padres. Bueno, en fin, estos escritos han traído tantos cambios. De hecho, estos escritos influenciaron al Papa Juan Pablo II a que metiera los misterios luminosos. Así que, bueno. No, hermanos, esta novela, como la llamó el Papa Pío XII, no es aconsejable. Para otros pasajes, vean el video que realizamos hace 4 años. Ahora les quiero leer un artículo que tradujimos, muy serio, del padre Pascua para EWTN, cuando EWTN valía la pena. Dice así: la vida de Jesús en varios volúmenes de María Valtorta coquetea con la herejía y exhibe mal gusto. Su pretensión de autenticidad ha sido rechazada por Roma. El poema El Hombre Dios es una narrativa de 5 volúmenes de la vida de Jesús escrita en la década de 1940 por una mujer italiana enfermiza llamada María Valtorta. El poema pretende completar los detalles de la vida de Jesús dejados en blanco por los 4 evangelios. Tales narraciones se han producido desde el siglo II después de Cristo.
Algunas fueron escritas por herejes gnósticos, algunos por gente de la nueva era y ocultistas, y algunos fueron producidos por cristianos piadosos que inventaron historias sobre Jesús para edificar a sus lectores y oyentes. Los 4 evangelios no dan una biografía de Jesús ni de nadie más en su vida. Su finalidad es evangélica y teológica, proclamar la buena nueva que los seres humanos necesitan para su salvación. Así, durante siglos, la vida oculta de Jesús ha sido objeto de especulación. El poema del hombre Dios está en esta tradición de literatura apócrifa sobre temas del Nuevo Testamento. Valtorta afirmó que ella era la secretaria de Jesús y María y estaba estableciendo la verdad divinamente inspirada sobre la vida de Jesús. La Iglesia ha rechazado esta afirmación. Sin embargo, el poema se ha vuelto muy popular, particularmente entre los católicos también. Sorprendentemente, el libro ha crecido en popularidad, en parte porque sus campeones afirman que altos funcionarios de la Iglesia, incluido un papa, lo respaldaron. No lo han hecho. De hecho, el poema se incluyó en el índice de libros prohibidos hasta la abolición del índice en la década de 1960. Nada menos que una autoridad como el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reitera el rechazo de la Iglesia a las pretensiones del poema El hombre Dios. ¿Cómo surgió el poema del hombre Dios y cómo se ha aceptado ampliamente la noción de que contiene una importante verdad religiosa? María Valtorta, autora del poema, nació en 1897 en el seno de una familia tristemente disfuncional, donde sufrió abuso emocional a manos de su madre déspota. Cuando tenía 23 años, fue atacada y golpeada por un atracador. Nunca estuvo completamente bien después de eso. A partir de 1933 no podía levantarse de la cama. María comenzó a recibir los supuestos dictados el Viernes Santo de 1943. En 1947 entregó 10.000 páginas manuscritas a su director espiritual, el padre Romuald Migliorini. El padre Migliorini las mecanografió y el padre Corrado Berti las encuadernó. Este padre Berti se las llevó más tarde al cardenal Agustín Bea, director espiritual del Papa Pío XII. Los distribuidores de la central canadiense de Valtorta, que se llaman Cedival, anunciaron que el padre Bea dijo, y cito, «He leído manuscritos mecanografiados de los libros escritos por María Valtorta. En cuanto a la exégesis, no encontré ningún error en las partes que examiné». Fíjense que dice que leyó solo partes de los libros. ¿Cuáles partes serían estas? Luego, el 26 de febrero de 1948, los padres Migliorini, Berti y Sechin disfrutaron de una audiencia privada con el Papa Pío XII, como se indica en el diario de audiencias del Observatorio Romano. Más tarde, en la plaza de San Pedro, después de esta audiencia, el padre Berti escribió unas palabras que, según él, el Papa Pío dijo, y no fueron estas palabras impresas en el Observatorio Romano. Según él, dijo,
Cito, publiquen esta obra tal como es, no hace falta opinar sobre su origen. Uno oye hablar de muchas visiones y revelaciones. No diré que todas son auténticas. De manera que Cedival llama a esto un supremo imprimatur pontificio, donde se encargó de emitir el primer juicio oficial sobre estos escritos. Cedival pega esto dentro de la cubierta, aunque el editor no imprime un visto bueno. La razón no tiene ninguno. Confiado en la aprobación que supuestamente le dio el Papa al padre Berti, este lleva los libros a la imprenta vaticana. Sin embargo, en 1949, dos comisionados del Santo Oficio, Monseñor Giovanni Pepe y el padre Berruti, condenaron el poema, ordenando a Berti que entregara todas las copias y firmara un acuerdo de no publicarlo. El padre Berti devolvió los manuscritos a Valtorta y entregó solo sus versiones mecanografiadas. A pesar de su promesa firmada, en 1952, el padre Berti acudió a la editorial Emiliano Pisani, aunque consciente de la oposición del Santo Oficio. Pisani imprimió el primer volumen en 1956 y un nuevo volumen cada año hasta 1959. Aquí queremos hacer un paréntesis sobre la traducción. Hay que recordar que los modernistas ya revoloteaban en esa época. Estamos a punto ya de entrar muy pronto al pontificado de Juan XXIII y al Segundo Concilio del Vaticano. Aún el Santo Oficio para esta época donde se está discutiendo la aprobación de este libro está respaldada por hombres realmente formados en la tradición. Continuamos con la traducción. Entonces dice, cuando apareció el volumen 4, el Santo Oficio examinó el poema y lo condenó, recomendando que se colocara en el índice de libros prohibidos el 16 de diciembre de 1959. El Papa Juan XXIII firmó el decreto y ordenó la publicación de este decreto. Así, el Observatorio Romano, el 6 de enero de 1960, publicó la condena acompañada de un artículo en primera plana que dice: una vida de Jesús muy ficticia. Hay que recordar que para aquella época, repetimos, los comisionados para el Santo Oficio eran hombres realmente comprometidos con la verdadera fe, no modernistas. Y el Papa Juan XXIII lo que hacía era firmar los documentos. Bueno, el artículo se quejaba de que el poema infringía el derecho canónico, aunque tratan exclusivamente de temas religiosos. Estos volúmenes no tienen un imprimatur, que es requerido por el canon 1385, sección 1, número 2. Otra queja a la que aludían era que los largos discursos de Jesús y María contrastan marcadamente con los evangelistas, que retratan a Jesús como humilde, reservado. Sus discursos son magros, incisivos. La historia ficticia de Valtorta hace que Jesús suene como un charlatán, siempre listo para proclamarse Mesías e Hijo de Dios, o enseñar teología en términos modernos. La Santísima Madre habla como una propagandista de la teología mariana moderna. Otra queja es que algunos pasajes son bastante subidos de tono. Aquí nombran el baile inmodesto ante Pilato en el volumen 5, página 73.
Hay muchos errores históricos, geográficos y de otro tipo. Hay errores teológicos, como cuando Jesús dice en el volumen 1, página 30, que la tentación de Eva consistió en despertar su carne, mientras la serpiente la acariciaba sensualmente, mientras que ella comenzó el pecado por sí misma. Ella lo llevó a cabo con su compañero. Solamente Sun Myung Moon y María Valtorta pueden afirmar que el primer pecado fue sexual, pero las escrituras no. En el volumen 1, página 7, curiosamente afirma que María puede ser llamada la segunda nacida del Padre. Su explicación limita el significado, evitando la evidencia de una herejía auténtica, pero no quita la impresión básica de que ella quiere construir una nueva mariología que simplemente va más allá de los límites de la propiedad. Otra declaración extraña e imprecisa hecha de María está en el volumen 4, página 240, y es que ella era segundo después de Pedro con respecto a la jerarquía eclesiástica. Nuestra Señora supera en santidad a San Pedro, pero no está en la jerarquía, y mucho menos en segundo lugar después de San Pedro. Además, María Valtorta no afirmó escribir una novela, sino que se llamó a sí misma secretaria de Jesús y María, por lo que en todas partes se lee las palabras Jesús dice o María dice. La Iglesia toma muy en serio esta pretensión de revelación, ya que tiene el deber dado por Dios de discernir lo que es o no es verdaderamente del Espíritu Santo. En el caso de Valtorta, la Iglesia decidió en contra de la inspiración divina. Finalmente, el poema es condenado por motivos de desobediencia. La autoridad eclesiástica competente había prohibido la impresión de la obra de Valtorta. La aprobación del Papa Juan de la condenación del poema del hombre Dios debería haber terminado con el tema, pero no lo hizo. Los editores imprimieron una segunda edición de 10 volúmenes que la Iglesia condenó en otro artículo de primera plana en el Observatorio Romano el 1 de diciembre de 1961. Esta segunda edición italiana fue traducida posteriormente al alemán, al francés, español e inglés. El cardenal Joseph Ratzinger, actual jefe de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en aquella época, y anteriormente es la oficina que condenó el poema, informó al cardenal Siri en 1985 de la condena del poema. Después de la disolución del índice de libros prohibidos, cuando algunas personas pensaron que la impresión y distribución de la obra estaba permitida, se les recordó nuevamente en el Observatorio Romano el 15 de junio de 1966 que el índice conserva su fuerza moral a pesar de su disolución. Más recientemente, el 17 de abril de 1993, escribió: las visiones y los dictados a los que se refiere la obra, el poema del hombre Dios, son simplemente las formas literarias utilizadas por la autora para narrar a su manera la vida de Jesús. No pueden considerarse sobrenaturales en origen. Lo mejor que se puede decir del poema del hombre Dios es que es una mala novela. Esto se resumió en el titular de El Observatorio Romano, que llamó al libro Una vida de Jesús muy ficticia. En el peor de los casos, el impacto del poema es más grave.
Aunque muchas personas afirman que el poema les ayuda en su fe o en su regreso a la lectura de las Escrituras, siguen siendo desobedientes a las decisiones de la Iglesia con respecto a la lectura del poema. ¿Cómo puede tal desprecio por la autoridad y la sabiduría de la Iglesia ser una ayuda para renovar la Iglesia en estos tiempos difíciles? Bueno, hasta aquí el artículo. Nosotros lo que les queremos sugerir es que cambien esta lectura por lecturas realmente sólidas, que los acerquen realmente a Cristo, como la Iglesia ha enseñado siempre. Que cambien esa lectura de esta novela por leer el Evangelio todos los días. Y como dijimos antes, con lecturas realmente sólidas y con el rezo al Santo Rosario. Entonces, no sean desobedientes, tanto que critican sobre la obediencia, y a veces este tipo de gente son los primeros desobedientes. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y es comprensible que muchas personas se aferren a este tipo de lectura por falta de un magisterio sólido, un magisterio que enseñe verdaderamente. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y nos ayude, porque estamos pasando por tiempos sumamente difíciles.